Bueno, muy buenas noches para todos. Aquí estamos con el programa La Máquina del Tiempo, una entrevista aquí en la localidad de Río Turbio. Nos encontramos con Luis Alberto Quiroga, secretario de Estado de Niñez, Familias de la provincia de Santa Cruz. ¿Cómo anda, Luis? Muy buenas noches. Buenas noches, Cristian, a vos, a las localidades de la cuenca, a tu audiencia. Bueno, Luis, la pregunta es, hace muy poquito que usted está como secretario de Estado de la parte de Niñez y Familia de la provincia de Santa Cruz. Queríamos conocer lo que significa este proceso, este cargo, y también saber lo que anda, en este caso, haciendo este recorrido por la localidad de La Cuenca. Bien, hace prácticamente un mes, 10 días que estoy a cargo de la Secretaría de Estado. Nos estamos armando los equipos técnicos para que la gente entienda cuáles las misiones y funciones nuestras. De mí dependen 3 subsecretarías: su Secretaría de Adultos Mayores, la Subsecretaría de Discapacidad y la Subsecretaría de Niñez. Debajo hay toda una estructura personal que acompañan en la gestión. Nuestras misiones y funciones son la supervisión y superintendencia a todos los municipios, son 15 municipios en la provincia, y a las 5 comisiones de fomento, acompañar para que dentro de los procedimientos que actúan las autoridades de infancia de cada municipalidad, que son independientes en esos procedimientos, eso tiene que quedar debidamente claro. Nosotros estamos en el acompañamiento y estamos en la supervisión. ¿Para qué? Para que los derechos de los niños, niñas y adolescentes no sean vulnerados. Y el motivo de que estamos en la cuenca en estos días es porque hemos recibido algunas denuncias en la Secretaría y en el Ejecutivo, pero de todas maneras nuestras políticas de trabajo lo planteé el primer día que me hago cargo de la Secretaría de Estado. Así como nuestro gobernador habla de cambiar la matriz productiva en la provincia, nosotros estamos convencidos que hay que cambiar la matriz de intervención en lo social en la provincia. ¿Eso qué implica? Implica trabajar en territorio donde están las cuestiones sociales, que cada vez son muy complejas, y trabajar en la comunidad. Estamos ahora, en estos días, en contacto con algunos funcionarios. El primer objetivo que venimos a la cuenca, si bien son las denuncias que hemos recibido, nos reunimos con los intendentes de la localidad de Río Turbio y 28 de noviembre para entregar un programa que es el PAINA. El PAINA es un programa de atención integral para los niños y adolescentes. ¿Eso qué implica? Son recursos, son fondos, son recursos que se destinan a cada municipio. Previo a eso, el municipio, la Comisión de Fomento elaboran un proyecto que lo establece este programa, y en relación a ese proyecto se derivan esos fondos. Por otro lado, estamos en contacto, seguimos, mañana tenemos otra jornada, ya tenemos programada para seguir reuniéndonos con las autoridades de niñez de Río Turbio y de 28 de noviembre, con los equipos técnicos, porque las denuncias que nosotros recibimos en la Secretaría y el Poder Ejecutivo tienen que ver con algunas medidas excepcionales que se tomaron, donde hay niños y niñas en algunos dispositivos, y hay mamás que están reclamando la vinculación con esos niños, y hace meses, incluso años, que no ven a sus niños. Así que nuestra responsabilidad de la Secretaría de Estado es ver qué es lo que está pasando, articular con todos los actores que tienen que ver en esta disposición cuando se toma la medida excepcional. Nosotros tenemos que entender, la comunidad tiene que entender, los funcionarios tienen que entender lo siguiente: hay un procedimiento y nosotros no podemos saltear ese procedimiento. El marco regulatorio en estos procedimientos son la Ley de Protección Integral de Niñez, tenemos una ley provincial que es la 3062 y la ley nacional que es la 26061. En relación a esos marcos, esas leyes, está el procedimiento
nuestro. Antes de una medida excepcional, ¿qué significa la medida excepcional? Cuando la autoridad competente, que es la autoridad de niñez de la municipalidad, toma como última instancia, saca de ese núcleo familiar a la niña o al niño, o lo lleva a la familia, si es una familia extensa, una familia ampliada, y si no hubiera un grupo familiar en la localidad, generalmente van a un dispositivo. Pero previo a esa medida, y eso es lo que tenemos, y eso es lo que a mí me preocupa, hay medidas ordinarias, que es todo un proceso que se debe cumplir. Y se debe cumplir a rajatabla, porque acá prevalece sobre todas las cosas, las normas que he nombrado, sobre los pactos internacionales que hoy están vigentes, prevalece el interés superior del niño. Y pareciera que eso no se ha tenido en cuenta. En las medidas ordinarias, ¿qué implica eso? Cuando hay un grupo familiar que es disfuncional, cuando hay una relación adversa entre las parejas, donde hay hijos en común, hay que tratar primero con los padres, tratar con talleres de fortalecimiento familiares. Si es necesario la intervención de salud mental, se interviene salud mental. Si es necesario la intervención de los psicólogos, psiquiatras, tienen que intervenir. Siempre hay que agotar todas las instancias para que el niño o el adolescente no sea sacado de ese núcleo familiar. Acá en las denuncias que hemos recibido, que es las que más nos preocupa a nosotros, nos preocupa al equipo de trabajo que me acompaña, se han salteado esas medidas ordinarias, directamente fueron las medidas excepcionales. Así que bueno, ahí estamos, en el día de la fecha hemos tenido reuniones con estas autoridades, mañana tenemos programadas otras reuniones con los equipos técnicos, salir a recorrer los dispositivos en las condiciones que están esos niños en este momento, y seguimos en diálogo con todas las mamás y las personas que de alguna manera se vean afectadas por alguna situación que se ha tomado y que consideran que no ha sido la correcta. Es probable que haya sido la correcta, pero desde nuestro rol como Secretaría de Estado, tenemos que estar asesorando también, no solamente a la autoridad competente, a esa mamá, explicando cuál es el procedimiento que nos compete en estos casos. Hay una cuestión que yo creo que tenemos que tener en cuenta. Hay un antes y un después de la pandemia. Nosotros eso lo podemos ver a lo largo de la provincia. Después de la pandemia se ha detonado una situación en el seno familiar y en el vínculo familiar. Podemos apreciar que hay más separaciones, los chicos que están involucrados en ese tema quedan entrampados en el medio de esa disfuncionalidad que hay entre los padres. Es ahí donde aparece, se judicializa generalmente eso, aparece un régimen de comunicación, muchas veces no es supervisado como corresponde, y ahí tenemos un problema grave también, Crista, que tenemos que tener en cuenta, la falta de recursos humanos de profesionales, que no hay. La gente que está en niñez, yo he podido observar que se genera un tema importante, que también tenemos que tenerlo en cuenta las autoridades, no solamente las autoridades municipales, provinciales, sino también las autoridades judiciales. Tener en cuenta lo siguiente: cada vez que hay un cambio, me parece que no es este caso, pero de todas maneras lo quiero que la opinión pública lo conozca. Cada vez que hay un cambio de gestión, generalmente cambian las autoridades, vienen personas que pueden tener la responsabilidad, el compromiso, pero no tienen la experiencia para poder abordar situaciones que son tan complejas como son las de niñez. Y eso realmente nos preocupa. Nosotros, en el diálogo que estamos teniendo con las autoridades locales, es recalcarle el acompañamiento de provincia, el acompañamiento de esta Secretaría de Estado en cualquiera de las decisiones que se pueda llegar a tomar. Esa es la idea. Y vamos a estar en forma permanente en la cuenca las veces que sea necesaria. Reitero, me preocupa y nos vamos a ocupar de cada una de las situaciones, de las denuncias que han venido,
que de alguna manera nos hace responsable a todo en esto, a las autoridades locales de niñez, a nosotros como gobierno, desde la Secretaría de Estado dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, a la justicia, a los defensores, que somos los actores que intervenimos en estas situaciones, en esta complejidad que significa abordar situaciones hasta llegar a tomar una medida excepcional. Y eso es lo que me preocupa en lo personal. Bueno, dentro de eso también no es solamente lo que es la cuenca, sino que dentro de eso es en general la provincia, que están recorriendo todo esto. Pero es muy bueno esta situación de poder ir enmarcando creo que primera vez que viene un secretario de Estado, que es lo que he venido destacando durante todo este tiempo, lo que ha sido esta gestión de lo que está el gobernador Claudio Vidal, de que estén permanentemente ustedes en terreno. Cambia mucho la visualización de cada situación, ya sea de la parte legal, en este caso la parte de lo que es niñez, porque ustedes pueden ver un panorama diferente. Exactamente. Yo soy licenciado en Trabajo Social y dentro de nuestra profesión los abordajes se hacen en territorio. La realidad está en el territorio. Y nos vemos con la necesidad de recorrer toda la provincia. Pues el tema puntual que tenemos hoy en la cuenca lo tenemos en el norte de la provincia, en el centro de la provincia. Tenemos casos similares en Caleta Olivia, en Río Gallego, que es realmente de conocimiento público, algunas cuestiones que hoy con las redes sociales se viralizan de una forma que llega al conocimiento de todos y cada uno de nosotros. Pero el compromiso de este funcionario en acompañar en la gestión es estar en el territorio. Yo la primera reunión que tuve con las personas que me van a acompañar, que todavía no está armado ese equipo por una cuestión de tiempo, lo primero que le recalqué es lo siguiente: 50% del tiempo laboral en el escritorio, el 50% en el territorio. Y en el territorio es ahí donde vemos realmente la realidad. Si nosotros no hubiéramos venido a la cuenca, simplemente estaríamos en conocimiento de 5 o 6 casos puntuales que son las personas que efectuaron la denuncia. Al que cuando la gente, las mujeres, las mamás que están implicadas en estas situaciones se entera que estamos acá presentes, son más de 100 y me preocupa realmente de sobremanera esta situación. Queremos ver qué es lo que está pasando realmente. Yo puedo llegar a suponer que hay cuestiones, falta de experiencia, falta de capaz de acompañamiento de allá de la Secretaría de Estado de Río Gallego. Vengo y me pongo a disposición de cada una de las autoridades locales para resolver cualquiera de los temas que haya que abordar. Esa es mi función, en el territorio. A veces, Cristian, nosotros hablamos, yo vengo de zona norte, de Caleta Olivia, hablamos de federalismo, pero en la práctica no se aplica. Generalmente todas las actividades, desde mi experiencia, se han centralizado años anteriores en Río Gallego, y a veces miramos el interior de otra manera. Ahora, cuando llegamos a las localidades, hace poquito estuve desde el área de adultos mayores, nosotros tenemos dispositivos en Perito Moreno, son hogares de ancianos, y en Piedra Buena. Tenemos CDI que dependen de mi área, en todas las localidades. Cuando llegamos, en el poquito tiempo, 1 mes y 10 días, hemos recorrido, creo, de las 15 localidades, de las municipalidades y las 5 comisiones de fomento, recorrimos 10 y en todas manifiestan lo que vos manifestaste al principio. ¿Por qué no vienen los funcionarios, más los que representan a esta área, que tenemos que abordar los temas más sensibles de la sociedad, que es el adulto mayor, que la discapacidad, que la niñez? ¿Por qué no vienen en forma permanente? Mi compromiso es todo el tiempo que sea necesario, a donde necesiten, no solamente de mi presencia, sino de todo el equipo de trabajo que depende de mí. O sea que lo importante de esto, que realmente me sorprende muchísimo, más por haciendo la entrevista,
por las áreas que son muy delicadas, de poder estar presente en la comunidad. O sea que en este caso va a haber un equipo de la parte provincial que va a estar permanentemente viniendo a lo que es a la cuenca. Exactamente, es el compromiso que tenemos de venir, y otro de los compromisos que tenemos a corto plazo es, formo parte de un organismo de revisión de salud mental, se llama, donde participan distintos profesionales, entre ellos la defensora oficial, abogados, personal de salud mental, personal de salud, distintos actores que estamos involucrados en el tema de salud mental. Generalmente esas reuniones se centralizaban en Río Gallego por una cuestión muy específica que también tiene que ver con Río Turbio, que es un niño que hoy tiene una problemática, es un adolescente que en este momento está en tratamiento con atención de profesionales del SAMIC en Calafate. A raíz de ese tema y otros temas, la reunión, la próxima semana, esa reunión del órgano de revisión la vamos a hacer en el Calafate. Hemos tenido un caso también muy puntual en la localidad de Puerto Santa Cruz, también que está relacionado con un adolescente y con un problema de salud mental. Así que la segunda reunión que vamos a hacer con el organismo seguramente va a ser en Puerto Santa Cruz, y la tercera asumo la responsabilidad y el compromiso de hacer todo lo posible para que ese organismo de revisión se traslade acá a la cuenca, y cuando estemos acá en la cuenca invitar a todos los actores, ojalá que esté su señoría, la jueza, presente, y otros actores que están involucrados de alguna manera con lo social, con la salud, con el adulto mayor, con la discapacidad y con la persona con algún tipo de discapacidad. Luis, hay una pregunta que me estaban haciendo. El derecho del niño, porque el niño tiene un derecho. ¿Hay una edad para el derecho del niño? No sé, ¿se escucha cuando el niño quiere reclamar algo? ¿Eso es algo que está dentro de la discusión de estas áreas? Tendría que estar. A ver, las personas que de alguna manera que están al frente de una autoridad local de niñez tienen que tener muy presente que sobre todo lo que estamos hablando, sobre las disposiciones que se toman a veces los mayores. Hago un poquito de historia. A mí me gusta hacer docencia. Me gusta hacer docencia porque la gente tiene que entender. Hay una Asamblea de las Naciones Unidas en el año 1989 donde aparece por primera vez el tema de los derechos del niño, de la protección integral de los niños. En el año 1989 firman alrededor de 190 países en conformidad. Hubieron 2 países que no firmaron. 2 países que no quisieron firmar. Estados Unidos uno y un país de África. Pasó toda la década del 90, toda la década del 90. En el 2005, sabemos quién estaba en el gobierno en el 2005, que esa convención, lo que se hizo en la Asamblea del año 1989, se expresa en una ley nacional, que es la 26061. Y a provincia, en el año 2009 aparece nuestra ley provincial, que es la 3062. O sea, esas son las normas, es el marco legal que nosotros nos tenemos que manejar. Ahora, independientemente de todo lo que estoy manifestando, las disposiciones que se toman, las obligaciones, misiones y funciones que tiene el organismo local, que tiene la justicia, que tienen los defensores, todos los actores que estamos implicados en esto, tenemos que saber lo siguiente, que prevalece el interés superior del niño sobre todas las cosas. Y no solamente en esa ley, también lo dice el Código Civil, que es del 2015, creo que fue modificado, también lo dice el Código Civil. Los derechos del niño el niño debe ser escuchado, obviamente eso tiene relación a su madurez intelectual y a su edad,
pero debe ser escuchado y todo lo que diga el niño, de acuerdo a su madurez, tiene que ser aceptado, se tiene que realizar. Te doy un ejemplo. Cuando hay una separación, los padres, hay niños en común, hay un niño adolescente, un ejemplo, te estoy dando un ejemplo, un adolescente. Hay un régimen, generalmente se judicializa, hay un régimen de comunicación y el niño tiene el derecho a elegir con quién quiere estar. Y la autoridad competente, sea quien sea, tiene que conceder ese derecho porque prevalece sobre todas las cosas el interés superior del niño y eso lo marca la ley. Nosotros tenemos que ser respetuosos de eso. Tenemos que escucharlo, tenemos que escucharla y tenemos que acatar lo que ellos dicen. Porque cuando yo voy a hacer historia en la asamblea esa de 1989, toda la década del 90 hasta el 2005, el niño, la niña o el adolescente era un objeto de derecho donde los mayores, la justicia, todos teníamos influencia había una influencia sobre su vida. A partir del 2005 en adelante, el niño, la niña y el adolescente pasa a ser un sujeto de derecho. Tiene el poder de decidir, ¿sí? Y eso es lo que debemos respetar. Hoy hay niños en dispositivos, acá en la cuenca, en otros lugares, en otras ciudades, que quieren vincularse con sus padres, con su mamá o con su papá. Y eso lo debemos considerar sobre todas las cosas, sobre una cautelar, sobre lo que exista. El derecho del niño, el interés superior del niño se tiene que cumplir, lo marca la ley. Qué importante esto, hay muchas cosas que por ahí como que se estaban obviando en todas estas situaciones, ¿no? Más cuando hay un niño, como que el niño no tiene un respeto hacia la justicia, ¿no? Y eso es lo que ha pasado, o sea, no se escucha. En realidad, yo quiero entender que la falta por ahí de experiencia que tienen algunas autoridades, no de las autoridades judiciales, porque hace muchos años, no hablo particularmente de nadie acá en la cuenca, sino en otras localidades, pero es importante seguir resaltando en esto, seguir insistiendo en esto, que sobre todas las cosas, sobre toda medida que tomemos, debe prevalecer ese derecho. Bueno, Luis, importantísima la entrevista porque realmente aparte queríamos conocerlo, sabíamos que andaban un grupo de trabajo aquí en la cuenca, importantísimo porque yo sé que después de esta entrevista hay mucha gente que seguramente se va a acercar, va a querer comunicarse y es importante tener esta comunicación, algo tan sensible como es en este caso el área de niños, niñez y todo lo que conlleva adelante, me decía el adulto mayor, o sea, no estamos hablando de discapacidad, no estamos hablando solamente de un área, hablamos de un área generalizado que el día de hoy está implementándose acá en la cuenca y que va a ser importantísimo porque realmente es algo que por ahí no se estaba regularizando, no se estaba viendo. Bien, reitero, Cristian, a vos y a la audiencia, nos van a ver más seguido por acá. La idea es articular con todos los actores que están implicados en este tipo de abordaje, en este tipo de atención, trabajar en forma conjunta y buscar las respuestas adecuadas conforme a la ley, sin afectar ni vulnerar ningún derecho de estos niños. Bueno, Luis, le agradezco muchísimo la entrevista, gracias para el programa La Máquina del Tiempo y seguramente vamos a estar en contacto las veces que venga para poder estar informando a la comunidad de las visitas y aparte de todos los trabajos que están haciendo en territorio. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.